A continuación, Realidad Nacional. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigas, amigos, bienvenidos a este su espacio Realidad Nacional, que se transmite en todo el territorio ecuatoriano a través de la red de canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, SECREA. Como ustedes saben, a través de los 45 canales asociados a esta red, siempre tratamos de analizar con nuestros invitados las distintas perspectivas de la realidad nacional, no solamente la realidad actual, y también obviamente hacer una retrospectiva con respecto a muchos de los elementos que nos permiten hacer este análisis con ustedes y con nuestros invitados. En esta ocasión damos la bienvenida a Patricio Donoso. Él es arquitecto de profesión, es una persona que ha trabajado durante muchos años temáticas empresariales, económicas, institucionales y obviamente actualmente cumple funciones como asambleísta del Ecuador por la organización CREO. Así que hemos invitado a Patricio para que nos acompañe, podemos hablar un poquito sobre las temáticas de enmiendas constitucionales y obviamente también el estado general de la economía, dada su vasta experiencia. Patricio, bienvenido, qué gusto tenerte Muchas acá. Gracias, Roberto, a las órdenes, conversar contigo y a través de estos canales con la gente, a fin de poder exponer nuestra opinión. Claro que sí, muy valioso y muy importante en estos momentos. Cuéntanos, Patricio, un poquito, antes que nada, ¿cómo ves la situación general de la economía? Sabemos que en estos días se ha dado un giro interesantísimo, ¿no es cierto?, en términos de política pública, en favor de abrir ya un poquito más el régimen de la iniciativa privada con las alianzas público-privadas. Hay un decreto ejecutivo en el marco del Código de la Producción. Así que bueno, eso parece que son buenas noticias para el futuro, pero claro, siempre hay también cuestiones, ¿no es cierto?, positivas y negativas que analizar. Pero empecemos por ahí, si te parece. Hay un viejo adagio, Roberto, y gente que me escucha y me ve, que dice, más vale tarde que nunca. Esto tenía que haberse hecho antes. El régimen actual ya tiene 8 años en el poder y desaprovechó este segundo boom petrolero. Desaprovechó la época de vacas gordas para cuando vengan, lastimosamente han llegado, la época de vacas flacas. Y no se ahorró nada. Este gobierno, y lo digo con frontalidad, pero con respeto, gastó lo que tenía y también lo que no tenía, por eso estamos endeudados. Yo siempre hago aquella analogía del ciudadano que llega a su casa el viernes de la noche y le dice a su mujer y a su familia que le han triplicado sus ingresos. Gran fiesta en la casa, se compran una plasma para ver telesucesos, bicicleta para el guagua, y el lunes va al banco. Y la mujer le dice, y los hijos, vas al banco a depositar los ingresos que se han triplicado. No, voy al banco a endeudarme. ¿Y con qué banco? El más caro. Eso ha hecho el Ecuador. Ha recibido 230.000 millones de dólares, y entremos en el tema económico, en estos 8 años. Y se ha gastado todo. Y se ha endeudado tanto que ya la deuda externa llega a 30.000 millones de dólares. Peligrosísimo. Y en época de vacas flacas, porque no se ahorró en época de vacas gordas. Para responder rápidamente a tu pregunta, una comparación más. Chile pudo salir del terrible terremoto que sufrieron el 27 de febrero del 2011, claro, porque habían ahorrado, pues, porque de la venta del cobre una parte ahorraron, crearon un fondo de ahorro y contingencia. Aquí en el Ecuador no existe fondo de ahorro y contingencia, este gobierno lo desmanteló, el FEDEB aún antes, y resulta que hoy no tenemos ahorrado nada, endeudados por las próximas generaciones y con un dólar, con un precio del petróleo sumamente bajo. Frente a ello, la única opción es, como en tu pregunta lo analizabas, un acuerdo público-privado. Pero ya dejen de tratar mal al emprendedor, al empresario. En el Ecuador se ha vuelto una especie de deporte nacional de algunitos,
no todos, más bien la minoría, de hablar mal de los empresarios, cuando cada hogar tiene un emprendedor. Pues del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, Roberto. Y a cada uno de nosotros nos gustaría que en nuestros hogares, alguno de nuestros hijos tenga su empresa Por propia, supuesto, ¿no? Creo que a todos. Y todo hogar tiene un emprendedor, porque alguien tiene que llevar a su casa el dinero. Somos tan emprendedores ecuatorianos que erupciona el volcán Pichincha y en la tarde ya están vendiendo los emprendedores ecuatorianos la foto de la erupción en forma de llavero, o lo matan a Facundo Cabral, o mueren Sandro y Fabio, y enseguida, a los 2 minutos, la gente ya está vendiendo su música. Súbitamente empieza a llover y el emprendedor ya empieza a vender paraguas. Ese emprendimiento tiene que ser alentado por un poder público, que es el que dictamina las políticas, que signifique eso que tú has dicho, un entendimiento público-privado a fin de enfrentar la crisis que de eso ya estamos viviendo. Interesante lo que tú mencionas, Patricio, porque en realidad, como tú dices, bueno, mejor tarde que nunca, y qué bueno que se avance, y ojalá, ¿no es cierto?, rápidamente, en construir las condiciones, digamos, para que esto pueda funcionar. Porque realmente, como tú también decías, bueno, si no hemos ahorrado, lo que tenemos que hacer es rápidamente crecer, ¿no es cierto? Y obviamente mantener el esquema de distribución, que parece que es uno de los aciertos que se tiene, pero necesitamos acompañar a aquellos, ¿no es cierto?, con esquemas como los que tú bien mencionabas, como el del caso chileno, ¿no es cierto?, que abrió al régimen en el año 2005, ¿no es cierto?, para las concesiones mineras, por ejemplo, para poder abrir, ¿no es cierto?, en función de un decreto supremo del año 74, es decir, ellos llevan 40 años, ¿no es cierto?, con el famoso decreto supremo 600, que se ha mantenido, ¿no es cierto?, como una regla incluso tributaria y una serie de elementos. Bueno, conversemos entonces un poquito, si te parece, a partir de estas lecciones económicas, de las cuestiones institucionales que nos permitirían avanzar, ¿no es cierto?, en esa realidad de manera sólida y obviamente de manera consistente. Los acuerdos público-privados hay que consolidarlos, pues, y la única forma es llegar a acuerdos, como por ejemplo las concesiones, que otros países colindantes al Ecuador y Chile lo vienen haciendo con éxito. Aquí en el Ecuador y en Quito particularmente, deberíamos actuar, sector público y privado, cohesionadamente, hacer, por ejemplo, una concesión para la construcción del metro, porque si no, veo yo bastante difícil que el municipio llegue casi al tope del valor de su endeudamiento, de acuerdo a la legislación, y quede colgado por el resto de los años, y eventualmente ese proyecto va a quedar desnudado económicamente. ¿Cuál es la única solución? Una concesión, es decir, la participación privada. Por Dios, dejémonos de taras de orden filosófico y vamos a las concesiones, es decir, la participación público-privada en los proyectos importantes. El OCP se pudo construir, el Reducto de Puros Pesados se pudo construir precisamente porque participó el sector privado, si no, no se logrará. Yo exhorto al poder público a establecer menos impuestos, un mejor tratamiento al sector privado, que es el motor del desarrollo, porque evidentemente la burocracia es absolutamente necesaria, pero para poder salir de las crisis económicas y del bajo precio del petróleo, que vemos que ya nos está complicando la vida, la única forma es que el sector privado pueda, siendo el motor del desarrollo, actuar y participar en los grandes proyectos, y no solamente esperar que vengan los chinos a hacer los grandes proyectos, hagámoslo nosotros, invitemos, no seamos xenófobos, invitemos nada personal a otros, con el chino de acá al lado, ¿no es cierto? Nada personal, invitemos al mundo entero a invertir en el Ecuador, pero para eso hay que generar seguridad jurídica. Guillermo Lasso, el líder de CREO, movimiento al cual me pertenezco y del cual soy su legislador nacional, siempre suele decir, requerimos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Es decir, que vengan las inversiones. El Ecuador tiene, y tú lo sabes muy bien, Roberto, la más baja inversión extranjera en la región. Sí, apenas 700 millones de dólares, mientras me parece que Colombia está en 13.000 millones de dólares. 700 en un PIB de cerca de 100.000 millones de dólares es muy poco, ¿no? Es menos del 0,7%. Claro. En tanto que Perú me parece que tiene 8.000 millones de dólares. Colombia, con todos sus problemas, 13.000. Chile, más de 22.000 millones de dólares. Y la inversión extranjera, amigos que me ven y me escuchan, significa generación de empleo. Generación del empleo productivo, generación de riqueza para ser repartida. Fíjate una cifra, ¿no?, que es interesantísima. Estuve revisando hace poco números del caso chileno que tú mencionabas. Cada contrato de concesión en Chile representa
0.2% del PIB de la región metropolitana de Chile. Mira tú. Que es el 43%. Cada contrato. Es decir, que cuando tú sumas el monto de concesiones, tú superas el 13% del PIB de la región metropolitana, que es la mitad del PIB de Chile. Eso es hacer bien las cosas. Imagínate, son 5 puntos, ¿no es cierto?, que tú le pones a la economía. Y digamos, eso es lo que te permite acelerar, ¿no? Así es, en tanto que acá seguimos colgados del precio del petróleo, el modelo económico es el mismo modelo económico de las dictaduras de los años 70, es decir, boom petrolero, endeudamiento externo feroz, gasto fiscal irresponsable, y eso no nos lleva a salir de la crisis que hoy, en época de vacas flacas, estamos viviendo. Ya es hora que en el Ecuador se hagan las cosas bien, y para ello hay que alentar a un sector productivo sin clavarle nuevos impuestos, eliminando el perverso impuesto de la salida de divisas, que es una barbaridad, porque todo lo que sale tiene que entrar primero, o todo lo que entra tiene que salir. Cuando pones frenos a lo que salga, tampoco entra. Exacto, entonces no hay inversión en el Ecuador porque cuesta 5% sacar. Todo lo que se saca se tiene que haber invertido primero. Y hay otro tema, te voy a dar un ejemplo rápido. Sí. Tu camisa, si es que es extranjera, te costó un 5% más por el impuesto a la salida de divisas. Comprada aquí. Y si es que es nacional también, porque en un 92% de los insumos, el algodón importado de Rusia y otros países también encarecieron la fabricación de tu camisa en un 5%. Cuando te sirves un delicioso tomate, los insumos para producirlo, casi en un 90% son insumos importados. Por tanto, el impuesto a la salida de divisas, que le da al Ministerio de Finanzas algo de dinerito, pero le complica la vida al ciudadano, me parece que ese impuesto hay que derogarlo. Sí, yo creo que amerita un ejercicio largo de evaluación de la política económica para ver qué funciona y qué no funciona. Y lo mismo no solamente de estos años, ¿no es cierto?, sino también para atrás. Porque también, si reconocemos en retrospectiva, también en muchos casos la situación política, digamos así, o de políticas públicas que vivimos ahora, también es una especie de reacción, ¿no es cierto?, a algunos fallos que incluso cuando algunos de nosotros estuvimos haciendo política pública pudimos haber tenido, digamos, porque todas las personas tenemos en algún punto una situación en la que vamos a acertar o fallar. Sin duda, humanos somos. Como en el fútbol, ¿no es cierto? Unos partidos se pierden, otros se ganan, pero siempre la revancha, ¿no es cierto? Lo importante es aceptar que se erró y corregir, pues. Correcto. Corregir. Y mantener un consenso lógico, ¿no es cierto? En términos de... Por eso estos asocios son interesantes. Ahora, pasando un poquito a las perspectivas, digamos, institucionales que estábamos conversando, tú ves, digamos, que hay una apertura de los sectores políticos. Te lo pregunto así por tú ser una persona que es asambleísta, ¿no es cierto?, y que estás clara y transparentemente, ¿no es cierto?, dando cara, ¿no es cierto?, y voz a ciertas tendencias y posiciones. Tú ves, digamos, que hay un espacio generado por la cuestión económica que nos permita acercar posiciones y generar grandes consensos de política económica y también de carácter institucional, o ves más bien espacio para una polarización que no ayudaría en mucho a poder consolidar un régimen como el que hemos conversado hace un momento, ¿no? Así es, lastimosamente se ha escuchado muy poco al sector productivo. Hace poco se generó y se creó una superintendencia de control de mercado para evitar los monopolios. Está bien, pero resulta que el propio Estado ha generado 2 monopolios en los últimos días. El monopolio del SOAT, es decir, del seguro de accidentes de tránsito, a través de una equivocada ley de transporte, se genera un monopolio público, gravísimo. Y también pues, en la ley de telecomunicaciones se aplica que será posición predominante los que tienen por sobre el 30%, cuando hay 3 operadores en el país, en un momento dado las 3 podrían tener sobre el 30%. Es decir, esos absurdos implican una frase de 2 palabras que se llama inseguridad jurídica. Cuando no existe seguridad jurídica, cuando se cambian las reglas del juego todo el tiempo, no se da precisamente aquello que, tú lo has señalado acertadamente, requerimos para crecer económicamente. La inseguridad jurídica es pavorosa en el Ecuador. Vamos a suponer que alguna de las 11 reformas tributarias tenía sus aspectos positivos, eventualmente, vamos a suponer. Pero el hacer tantos cambios todo el tiempo dificulta la inversión extranjera. Entonces él, y la nacional también, el inversor aquel que viene con una billetera bien grande, al ver por la escotilla del avión tanta inseguridad jurídica en el Ecuador, que se cambian las reglas del juego en promedio cada 6 meses, le golpea la espalda al piloto y le dice, oiga, siga nomás viaja a Chile, siga viaja a Colombia, siga viaja al Perú. Cambiemos de eso, el poder público tiene que cambiar. Yo exhorto al régimen, que es el que maneja la política económica, por supuesto, que establezcamos leyes que duren por lo menos un lustro.
En otros países duran 3 lustros, 2 décadas, década y media. Eso hace que la inversión se dé y la generación del empleo y el crecimiento económico se dé. Importantísimo lo que tú mencionas, ¿no? Porque en realidad estos regímenes de participación público-privada requieren 30 años de duración. Entonces, si tú le garantizas por lo menos que durante los primeros 10 años vas a estar, ¿no es cierto?, libre, digamos, de cambios, tú consolidas, ¿no es cierto?, el espacio para que la tasa de retorno inmediato, la TRI famosa, ¿no es cierto?, la famosa, ya funcione, porque en los primeros años, ¿no es cierto?, tú recuperas la inversión. Y luego el resto son reglas de administración, operación, mantenimiento, reposición, ¿no es cierto?, que, bueno, cuando pasen los 20 o 30 años, ya te permitirán, ¿no es cierto?, funcionar de otra manera y podrás cambiar tarifas y otros elementos. Pero básicamente, parecería que lo que tú dices es un tema que valdría la pena hacer acercamientos de diálogo, ¿no? ¿Se han producido esos acercamientos o no? Antes de contestar esa pregunta, si no hay seguridad jurídica, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay crecimiento económico, no hay generación del empleo productivo. Pongo un ejemplo. Roberto Salazar decide hacerse palmicultor. No es que Roberto decide hacerse palmicultor hoy y mañana ya lo es. Tiene que planificar una inversión, comprar la tierra, prepararla, sembrar, producir, cosechar, conseguir mercado y vender. Todo eso es un proceso que tiene sus riesgos. Pero para que en el ejemplo y mil perdones por hacerlo, Roberto, en el ejemplo que pongo, si Roberto Salazar quiere hacer eso, necesita tener seguridad jurídica. Pero si Roberto Salazar o cualquier otro ecuatoriano o extranjero sabe que en 6 meses le van a cambiar las reglas tributarias, laborales, sobre todo las tributarias, tendrá miedo y se irá a un país en el cual no le cambian las reglas del juego. De ahí que es absurdo que no se dé ese diálogo al cual, y contesto tu pregunta, hemos sido como país reacios. Por ahora existe el Código de la Producción, pero el Código de la Producción se nos dijo reemplazaría, por ejemplo, a los tratados bilaterales de inversión que están siendo denunciados y muchos de ellos ya están fuera de vigencia. Eso implica inseguridad jurídica para las inversiones de países amigos, porque no hay como tratar a los otros países como enemigos. Pues ¿por qué tenemos convenios con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, 27 países y nosotros hemos sido rudos y duros con ellos? ¿Por qué no firmamos un acuerdo comercial con Estados Unidos? Está bien, yo felicité que se llegase a un acuerdo con la Unión Europea, todavía no se ha firmado nada, ojalá se concluya positivamente y se firme, ojalá. Me preocupa la salida del ministro Francisco Ravena, de pronto esto implica retardos en la suscripción del acuerdo con la Unión Europea, pero ¿y por qué no con los Estados Unidos? Si ya se convirtió el año pasado en el principal mercado del Ecuador, ¿por qué no? ¿Verdad, no? Y además que, digamos, a diferencia del caso de Europa, en el caso del euro, que se devalúa contra el dólar. Así es. En el caso de Estados Unidos no hay devaluación. No hay devaluación. La misma moneda, ¿no? Exacto, entonces tenemos que aprovechar esas circunstancias, tanto el sector público y privado, conversar, ponernos de acuerdo, y vamos adelante en un acuerdo comercial que le beneficie al Ecuador. Mira, el Ecuador es el único país de la región que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pero si hasta el comandante Ortega de Nicaragua tiene un acuerdo con los Estados Unidos. Chile tiene 52 TLCs, Panamá 28, me parece que Colombia 25, el Ecuador 0. Tiene 1 con Chile. Pero es un acuerdo de intercambio, es lo que además de países amigos, ¿no? Pero claro, pues, y nos seguimos vendiendo con los chilenos, Patricio, y compramos y vendemos con los colombianos y peruanos. ¿Y el mercado americano? Hay que asegurar eso. No digo que no tengamos mercado con los Estados Unidos, tenemos, pero asegurémonos para que entren sus productos sin pagar aranceles y nosotros podamos exportar más y que ingresen esos rectangulitos verdes que se llaman dólares a la economía nacional. Tú decías bien un par de elementos, ¿no es cierto?, siguiendo tu línea de pensamiento y coordinando, digamos, la posibilidad de un análisis con nuestros amigos en las distintas localidades del país, en las comunidades y en las regiones. Mira, hay 2 elementos que nosotros permanentemente hemos visto en este programa y en otros espacios que mantenemos a través de la red. Uno, la necesidad de estos diálogos público-privados para definir esas reglas, ¿no es cierto? Parecería que sin ese diálogo la inseguridad jurídica siempre va a estar allí. Campante. Porque no va a haber acuerdos país, ¿no es cierto? Y lo segundo es también el articular elementos de responsabilidad a nivel corporativo. Sí. Porque claro, digamos, si es que una corporación, una empresa privada, está bien con la comunidad directamente y maneja bien la situación de entorno regional, va a ser muy difícil que entre una autoridad gubernamental local
o nacional, ¿no es cierto?, al ámbito de su gestión. Porque, digamos, esto es como en el caso de la OIT y el diálogo tripartito, ¿no es cierto? El Estado debe entrar cuando no se produce el acuerdo entre el trabajador y el empresario, ¿no es cierto? Pero si tú tienes un acuerdo entre los negocios y la comunidad, y tú tienes buenas prácticas, ¿no es cierto?, de responsabilidad y sostenibilidad corporativa, muy probablemente vas a tener la cara más limpia, claro, y el apoyo para poder avanzar hacia un diálogo con las autoridades y se va a facilitar esos acuerdos. ¿Coincides conmigo o no? Absolutamente. Eso tiene un nombre muy bien puesto hace rato ya. Se llama buen gobierno corporativo. Correcto. El buen gobierno corporativo implica buenas prácticas de negocios. El Ecuador tiene que convertirse en un país de negocios, no de negociados, de oportunidades, no de oportunistas. Y para llevar adelante esas buenas prácticas de negocios, el buen gobierno corporativo, hay que tener cuidado con el medio ambiente, hay que tratar bien al cliente, hay que ser leal con la competencia, hay que hacer publicidad auténtica y no mentirosa, hay que pagar los tributos a tiempo, hay que pagar los salarios de los trabajadores en forma justa, lo mejor que se pueda, la mayor cantidad que se pueda, hay que cumplir las reglas laborales, es decir, hay que dialogar con el régimen, pero cuando el régimen abra las puertas, pero de verdad, y no sean monólogos, sino diálogos. Entonces, esas buenas prácticas corporativas tienen que darse bajo el esquema con el cual iniciamos este programa, que es el diálogo público-privado. El muro de Berlín ya cayó, pues hace rato, y algunos todavía no entienden. Ya cayeron esas prácticas tan centralizadas que el régimen desde arriba decía qué se hace y qué no se hace. Cuidado, cuidado. Yo creo que es el momento, o debería serlo. El Ecuador, conjuntamente con Venezuela y Nicaragua, están equivocando, en mi opinión política, el camino. Pero hay que retomar el diálogo público-privado, pero no solamente cuando el sector privado se vea atosigado de impuestos, sino todo el tiempo. Claro, todo el tiempo, precisamente para generar ese buen gobierno corporativo que requiere el país y que generará en mayor empleo y buen servicio a los ciudadanos. Patricio, siendo este un espacio comunitario y regional, tú verías con buenos ojos que se plantee, ¿no es cierto?, en este diálogo, no solo público-privado, sino una alianza público-privada comunitaria, en la cual las comunidades, muchas veces, por ejemplo, representadas por los gobiernos locales, el municipio, ¿no es cierto?, la junta parroquial o el gobierno provincial, en ciertos casos, puedan negociar de igual a igual sobre la misma mesa y ser los socios. ¿Verías tú eso con esa posibilidad o no? El 26 de noviembre del año 2000, todavía lo recuerdo, se hizo una consulta popular en el Ecuador. La llevó adelante el presidente Gustavo Noboa. En esa consulta popular el pueblo resolvió que se dé un proceso real de descentralización y de entrega paulatina de funciones importantes al régimen seccional interno, consejos provinciales, municipios. Hoy tenemos juntas parroquiales. Ya es hora de que se aplique aquello que resolvió el pueblo hace ya 14 años y medio. Muy buen punto. Y para ello hay que actuar concordadamente, no solamente el gobierno y el sector privado, sino el régimen seccional interno, municipios y consejos provinciales. Es decir, hacer valer la descentralización como motor de desarrollo. Y frente a ello, yo exhorto a los dos regímenes, por decirlo así, el central y el seccional, a que conversen más con el apoyo o la asistencia, por supuesto, de un sector privado que debe ser, aunque la frase suena repetitiva, pero es verdad, motor de desarrollo. Así es, motor responsable de desarrollo. Así es. Gracias, Patricio, por tu comparecencia. Muchísimas gracias, Roberto. Y quedamos pendientes de conversar en otros temas con mucho gusto. Sí, sí, conversaremos sobre todos los temas que la ciudadanía le pueda interesar. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Y bueno, amigas, amigos, como ven ustedes, hemos cortado Tele Económica con una perspectiva, como siempre buscamos, pero creo que nos queda clarísima esta idea de las posibilidades de coparticipación público-privada comunitaria y obviamente con ejes de trabajo con las regiones y las comunidades. Que tengan ustedes una linda semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Mundo Canal, TV+, Costanera, UTV, TV Norte, VTV, TV Agro, Manavisión, Televisión Manavita, Saracay TV,
TV Hoy, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar y TV Católica Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.